Bueno, muchas gracias y gracias por quedarse. Qué difícil seguir con ese nivel, ¿eh? Muy bien. Soy soporte, pero dije, o me juego o se quedan todos dormidos. Espectacular. No, y te lo agradezco, te lo agradezco. Bueno, mi nombre es Juan Ignacio Cobian. Como siempre digo, yo solía ser cirujano general. Digo solía ser cirujano general porque la verdad es que hace 6 años que no me relaciono con pacientes y la verdad que anunciarme como tal atenta contra uno de los principios fundamentales de la bioética, que es la seguridad del paciente. Desde hace 6 años yo me dedico pura y exclusivamente a educación médica y más específicamente a simulación, con lo cual hoy ahora, a mí no me toca hablar de tecnología, me toca hablar de educación, con lo cual me toca hablar de las personas. Eh, Como para ir dejando en claro, la simulación no es una tecnología, sino que es, como dice ahí el padre de la simulación médica, Gaba, un anestesiólogo de la Universidad de Stanford, es una técnica que reemplaza o amplifica experiencias reales a través de experiencias guiadas. Y acá viene para mí la parte fundamental de la definición. Experiencias guiadas que lo que intentan es evocar o replicar aspectos sustanciales de la vida real de una manera interactiva. Y ahora vamos a volver en un ratito a esto de los aspectos sustanciales de la vida real. La simulación es un aprendizaje experiencial, como así lo definió Kolb, donde a partir de una experiencia viene una reflexión, un análisis acerca de la performance o rendimiento de, generalmente, de equipos de salud o individuos también. A esta fase reflexiva le sigue siempre una fase de conceptualización donde se elaboran conceptos abstractos o más bien generales de la situación problema. Luego una fase de elaboración de herramientas de mejora y después una nueva experiencia simulada donde se aplican esas herramientas elaboradas durante la fase de análisis, ¿no? La simulación, además de ser como es un aprendizaje experiencial, no deja de ser un aprendizaje emocional. Como dice o decía la tribu Ázaro de Papúa Nueva Guinea, el conocimiento es solo un rumor hasta que cala en el hueso. La simulación genera aprendizaje emocional, genera emociones y que en definitiva terminan siendo, sí, la gente de atrás, gracias. Entonces, como les decía, es un aprendizaje experiencial que genera un aprendizaje emocional y las emociones generalmente son motivacionales o son motivo de nuevos aprendizajes. Como por ejemplo, aunque uno pensaría lo contrario y nos pasa mucho, la frustración es una emoción negativa que genera una motivación interna para que no me vuelva a ocurrir lo que me ocurrió en entornos simulados o incluso en la vida real. Es decir, es una motivación para hacerlo mejor de cara al futuro. Y se habló mucho también de la complejidad del sistema de salud, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de aspectos sustanciales de la vida real, nos gusta decir que en simulación nosotros podemos entrenar cuestiones complicadas, pero también cuestiones complejas. Complicado llamamos, por ejemplo, a aquellas cosas difíciles de resolver, como puede ser un algoritmo. Lo que pasa que lo complicado, o una cirugía laparoscópica, yo soy cirujano, les voy a traer seguramente ejemplos de cirugía, ¿no? Cómo hacer una colecistectomía laparoscópica. La primera vez que quise hacer una colecistectomía laparoscópica me pareció complicadísimo, pero lo complicado en algún momento deja de serlo, deja de ser complicado. Porque me entrené y porque repetí el procedimiento cuantas veces sea necesario. Ahora, lo que nunca deja de ser mi tarea como profesional de la salud es compleja, porque el sistema en sí es complejo. Y
Cuando definimos un sistema complejo, decimos que la complejidad está dada por la interacción de elementos entre sí, pero también con el contexto. Entonces, fíjense, resolver un algoritmo puede ser complicado al principio. Ahora, salir a navegar siempre va a ser complejo, porque existe una interrelación entre cada uno de esos individuos, con sus valores, con sus creencias, con sus conocimientos, con sus experiencias previas, y de todo ese equipo de trabajo y esos individuos con el contexto, con el casco, con la vela, con el material de la vela, con el viento aparente, el viento real, con la corriente, etcétera, etcétera. Entonces, navegar puede ser complicado, a veces sí, a veces no, pero nunca deja de ser complejo. ¿Y qué creen que pasa con las tareas en salud? Las tareas de los médicos o de los profesionales de la salud. Las tareas de los profesionales de la salud pueden ser complicadas o no, pero nunca dejarán de ser complejas, porque existe una interacción entre todos los elementos que componen esa tarea, entre sí y con el contexto, y cuyo resultado siempre es mayor que la suma por separada de cada uno de esos elementos. Es decir, emerge un nuevo concepto que es el de competencias colectivas. Aparece un nuevo individuo en el equipo de salud que es el equipo en sí mismo. El rendimiento de esta persona fuera de este equipo no va a ser, por más conocimiento de experto que sea, no va a ser el mismo que fuera de este equipo y este contexto. Y de esta interacción emergen ciertas dimensiones que son muy difíciles de describir o de ver y que son lo que nosotros llamamos en el centro de simulación, generalmente, o los que trabajamos en lo que es trabajo en equipo y demás, las habilidades no técnicas. Son aquellas dimensiones que surgen de la interrelación entre las personas y las personas con el contexto. Llámese comunicación, gestión de los recursos humanos y materiales, gestión de la ayuda, saber cuándo, cómo y pedir ayuda, temas de liderazgo, anticipación, planificación, conciencia de situación, toma de decisiones. ¿Cuáles son las aplicaciones? Y vamos a volver después un poco sobre esto. ¿Cuáles son las aplicaciones de la simulación? Bueno, se puede utilizar la simulación como una herramienta diagnóstica. Ahora les voy a dar un ejemplo. Formativo, principalmente uno asocia la simulación a cuestiones formativas, de grado, de posgrado, o como parte del desarrollo profesional continuo de los profesionales de la salud. Y también algunas aplicaciones muy importantes en lo que es calidad y seguridad. Respecto a diagnóstico, nosotros en el 2020, el 12 de marzo del 2020, hicimos una simulación para evaluar cuáles eran las brechas de rendimiento de los equipos de salud para la atención de un paciente sospechoso de COVID. Una semana antes de que cierren todo en Argentina. Veníamos conversando con nuestros colegas en España, veníamos escuchándolos acerca de las problemáticas que tenían los profesionales de la salud. Entonces nosotros dijimos, hagamos un diagnóstico de situación para ver qué van a necesitar nuestros profesionales de la salud de cara a la pandemia que ya estaba instalada. Y así llamamos, por ejemplo, vino un grupo del SAME, vino un grupo de guardia externa de un hospital, nosotros estamos en La Plata, y un grupo de cuidados, todo un equipo completo de cuidados críticos también de un hospital de La Plata. Y los expusimos a un paciente sospechoso de COVID. Y hicimos un diagnóstico de situación. ¿Qué nos encontramos? Que en general el rendimiento clínico era adecuado. O sea, había un correcto manejo del paciente con restricción respiratoria, etcétera, etcétera. Pero nos encontramos con graves fallas en cuestiones no técnicas principalmente, como trabajo en equipo, transferencia de pacientes, comunicación, etcétera, y en lo que era el uso de los elementos de protección personal. Este diagnóstico nos sirvió para diseñar programas de formación gratuitos orientados a esto, que tomó un montón de médicos
de la provincia de Buenos Aires y enfermeros también. Formativa, ya hablamos del ciclo de Kolb. Esto se utiliza tanto en el grado como en el posgrado y en algunos países como parte del desarrollo profesional continuo. Y en calidad y seguridad, ¿no? Entonces, yo les pregunto, ¿por qué en calidad y seguridad? Porque alguno sabe los resultados en salud, ¿no? O eventos adversos médicos. ¿Cuántos se deben a fallas en habilidades técnicas y cuántos se deben a fallas en habilidades no técnicas o en la ciencia de los factores humanos? ¿Tienen alguna idea? ¿En proporción, más o menos? ¿30 qué? 30 de fallas técnicos. Técnicos, bien. Bueno, otra cosa que me llamó la atención de las excelentes charlas que dieron antes, ¿no? Si el Instituto Nacional de Estados Unidos en el 99-2000 elaboró un informe, capaz que muchos de ustedes lo conocen o lo han leído, que se llama Errar es humano. En Iberoamérica estuvo el estudio IBEAS, que dio cuenta más o menos de lo mismo. Este informe básicamente lo que dice, estudió durante un año las causas de muerte en Estados Unidos, nada más. Se encontraron con que la tercera causa de muerte solo en Estados Unidos se debía a eventos adversos, por encima de los accidentes de tránsito, el SIDA, el cáncer de mama, etc. Entonces, ¿qué se preguntaron? ¿Pero qué estamos haciendo con los médicos, con los equipos de salud? ¿Los estamos formando mal? No, cuando empezaron a estudiar cuáles eran las causas de esos eventos adversos, se encontraron con que en el 95% de estos errores son cometidos por profesionales competentes, o por lo menos que tienen las competencias mínimas para desarrollar la tarea para las cuales fueron formados. Lo que se encontraron es que el 80% de las causas se deben a fallas por faltas de habilidades no técnicas, conciencia de situación, falta de comunicación y demás. Entonces, yo me acuerdo ahora del slice ese de la consultora McKinsey o algo así, donde veías cuál era la inversión actual en tecnología, impresión 3D, etcétera, y cuál iba a ser dentro de 5 años, y en ninguno está la formación no veo inversión en las personas, en los equipos de salud. Veo mucha inversión en tecnologías, en nuevas tecnologías, orientadas al paciente, por supuesto, pero lo cierto es que, y esta es nuestra misión, no podemos generar comunidades seguras si nuestros equipos de salud no son saludables. Y parte de la salud de nuestros equipos pasa por su desarrollo profesional continuo, su formación, además de otras miles de cuestiones que ya sabemos, ¿no? ¿Estoy apuntando mal? ¿O me quedé? Ah, no. Ahí. Bueno, esa es la proporción, ¿no? 80%, 75-80%. Y también en cuestiones de calidad existe la simulación translacional, que es un poco, es utilizar la simulación para hacer diagnóstico de situación respecto a la performance o rendimiento de cualquier servicio de salud, desde atención primaria hasta un hospital o lo que sea. Se hace un diagnóstico de situación, elaboración de análisis de datos, elaboración de experiencias clínicas simuladas. ¿Para qué? Para ver qué es experiencias clínicas simuladas para hacer ese diagnóstico de situación, recabar todos los datos, hacer ese análisis de datos, desarrollar herramientas de mejora y volver a aplicarlas en el mismo servicio, ya sea de APS o lo que sea. La simulación translacional se utilizó, por ejemplo, para evaluar, lo usan mucho los australianos. Por ejemplo, hay un trabajo sobre una ampliación arquitectónica de un hospital, de un servicio de emergencias, que lo primero que hicieron fue simular, utilizando los mismos planos, simularon todo el espacio, el mobiliario, etcétera, etcétera, y lo sometieron a situaciones de simulación. Eso devino en reformas arquitectónicas o de los planos antes de hacer las ampliaciones. Por ejemplo, un ejemplo de uso de la simulación. Y así
miles de ejemplos que podemos hacer para evaluar un servicio, lo que sea. Nosotros en Inspire, en el Centro de Simulación de FEMEVA, tenemos un programa que es Improve, que es una iniciativa para la mejora de las prestaciones a través de la reflexión, optimización de los recursos y valoración de los equipos. Y no es nada más y nada menos que el uso de la simulación translacional. Respecto a la simulación de atención primaria, la verdad es que hay muy poco desarrollo de simulación aplicada a la atención primaria, ¿no? Faltan todavía, hay muy pocas experiencias, faltan programas robustos como existe, por ejemplo, en cuidados críticos o en cirugía. Lo cierto es que todos los cursos y toda la formación, no solamente en APS, sino en todas las especialidades, en todas las disciplinas, están virando hacia lo multidisciplinario, porque entendemos que las tareas son realizadas y llevadas a cabo por equipos, no por individuos. Y ese equipo siempre es multidisciplinario. La simulación siempre ofrece un entorno seguro y lo que tiene en APS es que se requiere tecnología menos compleja o menos costosa. Y el impacto puede ser muy grande, con lo cual lo hace bastante eficiente. Y por supuesto, se está trabajando también en lo que veníamos hablando de los factores humanos, ¿no? Esto de estos factores ambientales, organizacionales, laborales y las características humanas e individuales que tanto impactan en los resultados en salud. Todo aplicable a la simulación en atención primaria de la salud. Para finalizar rapidito, esto es poco de la poca evidencia que hay en simulación aplicada a la atención primaria de la salud. Esto es un poco lo que encontré. Por ahí lo que vale la pena mencionar es el trabajo de Molloy, que lo que habla en atención primaria es acerca de la incertidumbre clínica, ¿no? El artículo se llama, el de Carr. No, esto de explorar la incertidumbre. Sabemos que la medicina es una ciencia cargada de incertidumbre. No es tan dura, no es que, bueno, nosotros podemos obtener un montón de datos que son hoy día necesarios y uno no puede imaginarse trabajando sin tecnología, sin nuevas tecnologías, sin ciencias de datos. Pero lo cierto es que la medicina es una ciencia cargada de incertidumbre, ¿no? E incluso muchas veces ambigua. Y también es el arte de, como lo que dice esta señora, el arte de lo probable. Y parece que los conocimientos y la comprensión de los problemas no son suficientes para realizar tomas de decisiones confiables. Se requiere de otras habilidades también, de habilidades metacognitivas, esto de poder reflexionar, poder hacer una autoevaluación, de competencias que tienen que ver más con el aprendizaje autodirigido, etcétera, etcétera. Entonces, en estos artículos lo que hicieron fue someter a diferentes profesionales de la salud a situaciones ambiguas, cargadas de incertidumbre, para poder analizar cuáles eran aquellos patrones de comportamiento que podían afectar la toma de decisiones en diferentes situaciones. Esto se puede entrenar y creo que por ahí este es el mejor ejemplo, la mejor aplicación que le podemos dar al contexto de atención primaria de la salud. Bueno, esos son mis datos y los datos por si quieren conocer el centro y gracias y espero que hayan...